Ahora sí, ahora sí. Bueno, ¿cómo estás, Lucrecia? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Al menos Bien, por bien. acá se Acá escucha bien. solemos tener algunas dificultades con la conexión, así que les vamos pidiendo disculpas de antemano en esta, por si se llega a demorar o algo. Bueno, entonces empezamos con la revisión de las actividades. Yo quisiera detener un segundito con algunas cuestiones que tienen que ver con lo procedimental, que les estuve escribiendo en algunas intervenciones, y tienen que ver con la función de las herramientas dentro del aula. No todos, pero algunos han estado interviniendo en los foros fundamentalmente, abriendo hilos nuevos sobre los hilos ya abiertos, ¿no? Y yo les fui contestando, algunos les pedí por favor que intervinieran en el lugar donde se los habíamos indicado, o a otros les expliqué un poco más sobre algunas intervenciones, y voy a volver a explicar ahora, pero más acotado ya en relación a la temática en la que estamos trabajando dentro de este seminario. Y les pido disculpas de antemano a los que ya saben de esto, y si lo notan reiterativo. La idea de los foros dentro del aula es como un grupo de WhatsApp, podríamos pensar, ¿no? Es un espacio como donde uno intercambia ideas a partir de lo que usted está diciendo. Uno en un foro de WhatsApp, en un grupo de WhatsApp, no adjunta un archivo. ¿Por qué no lo adjunta al archivo? Porque si lo tiene, no lo puede abrir, y si lo tiene que abrir ya no hay posibilidad de intercambio y de hilaridad, digamos, en la charla. Si encima yo lo descargo, lo adjunto a un archivo que tiene dificultad, que tiene otro tipo de formato, aún más complica la posibilidad de intercambio de lo que está diciendo. Es por eso que en las intervenciones sobre los foros yo les fui diciendo, por favor, colega, coloque su intervención dentro del hilo indicado, o fíjese cómo funciona esta herramienta, porque si no se pierde la lógica de por qué hacemos un foro. Yo me quedé pensando en por qué había pasado eso, y creo que tiene que ver con que quizás, ustedes me dirán si voy por ese lado o no, tiene que ver con que quizás pensaron que era una tarea que había que hacer. Como que le habíamos dado una tarea que era realice determinada actividad, entonces la escriben y la mandan como si fuera una tarea. Pero no era una tarea, era un intercambio. Entonces, y es inclusive en el formato de la escritura. Algunos citaron autores y escribieron textos muy largos para un foro, entonces tipo ensayos. Y imagínense que uno en un grupo de WhatsApp escriba un ensayo breve y cite autores para hacer referencia a alguna cosa. No sé, ¿qué le pasó? No tiene que ver, pierde uno un poco la interacción o la reflexión sobre ese espacio. Entonces, cuando les puse, bueno, revise esto, vuélvalo a colocar, la idea es que piensen sobre esta actividad y que en algún punto tiene que ver con lo que estamos trabajando también en este taller, que tiene que ver con la práctica docente. ¿Cuáles son los supuestos pedagógicos que articula determinada actividad que está orientada al trabajo con los estudiantes? En este caso, el foro es el ágora que tenemos en el UNPA bimodal de posibilidades de intercambio. Si bien te da la posibilidad de adjuntar cosas, como ustedes lo han podido hacer, ese adjuntar archivos, imágenes o videos, archivos de texto, va un poco en contrasentido de lo que tiene la función de este espacio. Nosotras, cuando le pidamos una tarea, como ya se le hemos pedido, generamos la actividad de tarea, que está en el eje 2. Entonces, en el eje 2, ahí sí, pueden adjuntar archivos y cosas y lo que les parezca que puedan poner va a ser la actividad, porque solo los leen las profes, lo corrigen y lo devuelven. Cambian el foro y esta lógica. Entonces yo les propongo, no sé hasta cuándo es que quedaban abiertos, no tengo. Ahora van a quedar abiertos el año que viene. Bien, que lo suban nuevamente, yo les puse por favor nuevamente súbalo dentro del intercambio, y que además puedan dialogar con sus compañeros, porque no los leemos solamente nosotros, los leen también sus compañeros y enriquece la reflexión. De esto paso a la segunda parte, que en la lectura de las distintas intervenciones de los foros, lo que pudimos advertir es que justamente no han leído lo que el compañero puso. Entonces se repiten muchas de las cosas que ya se han dicho. No hay diálogo, nos escriben a nosotras y no se escriben a ustedes para ser leídos.
Entonces hay repeticiones de ideas, todas muy ricas, pero que no se vincula con el otro compañero, con lo que el otro compañero dijo. Entonces vamos leyendo, y eso en un conjunto de intervenciones que hablan de lo mismo sobre los distintos tópicos que nosotros les hemos propuesto. Este ejercicio, digamos, pensar el foro de esta forma, nos permite también ver qué es lo que, cómo abordan nuestros estudiantes la puesta en juego de determinada estrategia de aprendizaje en un entorno determinado. Cómo les construimos las consignas, qué es lo que les estamos pidiendo para que puedan hacer. Y justamente lo que me pareció interesante en esto que había sucedido, en lo que sucedió con el video que tenían que ver, el tema que trabajaba el video, y lo que sucedió con las intervenciones dentro del foro, nos daba como un reflejo de justamente de esto que sucede cuando nosotros intervenimos en determinados procesos de enseñanza y de aprendizaje. Sobre este tema, ¿quieren hacer alguna pregunta, decir algo? ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan? Silencio. Sí, yo voy a decir algo. Claro. Y está Karen, que levantó la mano, y Mercedes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Karen. Bueno, con respecto a los foros, en realidad uno tal vez, sí, yo me he equivocado también y he enviado cosas a los foros donde no tendría que haber participado de esa manera, pero tal vez cuando se refieren a que son como repetitivos, cada uno de los enlaces venimos a comentar lo mismo que dijo el otro, pero tal vez es porque pensamos lo mismo y como tenemos que participar en los foros, porque es un requisito también participar en los foros, entonces uno continúa y tal vez repite o vuelve a decir con otras palabras lo mismo, pero es porque la consigna también es que hay que participar en los foros. Entonces me parece que también está el error nuestro, ¿no es cierto?, de no interpretar muy bien y de no continuar con lo que ustedes quieren, ¿no es cierto?, que nos relacionamos entre los estudiantes o nuestros compañeros, sino que, bueno, participamos, por lo menos participamos. No sé, capaz que no todos piensan así, pero bueno, yo lo veo así a veces. Nada más. Sí, no, y me parece que es una acción automática sobre, bueno, me pidieron una consigna, entonces la tengo que hacer y voy a cumplir, digamos. Lo mismo le pasa a nuestros alumnos, ¿no? Uno le pide una cosa y, bueno, como lo tienen que hacer, tienen que cumplir, lo hacen. Pero me parece interesante reflexionar sobre esta práctica en este caso ustedes están en la situación de estudiantes, digamos, para ver qué es lo que pasa con la otra cara cuando nosotros trabajamos con nuestros alumnos, especialmente en entornos mediados por tecnología. Digamos, ¿cuál es la función de esta herramienta? ¿Por qué no nos da lo mismo esto que otra cosa? Porque también le podemos haber dicho, bueno, vean el video y mándenlo por mail. Y nosotros lo leemos. No, bueno, a ver qué busca esta herramienta. Y también es un ejercicio interesante pensar cómo yo puedo intervenir en clase a partir de una actividad que me propone el profesor, sin tener que repetir lo que dice el otro. Fíjense si nosotros trasladamos esta actividad a una actividad presencial y le decimos, bueno, vemos el video, le decimos, bueno, a ver qué piensa. 2 o 3 levantan la mano. Ahora, si todos tuvieran la obligación, como decía Karen recién, de tener que, si los ponemos en una ronda y todos sí o sí tienen que decir algo, y el desafío es no repetir lo que dice el otro, ahí las estrategias que ponemos para leer, para escuchar, para lo que dice el video, lo que dice el compañero, también cambian. Y le estamos pidiendo otras cosas, ¿no? Estamos pidiendo la puesta en juego de otras estrategias, inclusive nos lleva a replantear también nosotros cómo definimos estas actividades, cuál es el objetivo pedagógico de determinada actividad, ¿no? Y que no sea repetitivo, cómo puedo yo favorecer el intercambio. ¿Vieron los congresos que el congreso generalmente uno presenta una ponencia y consiste en ir a presentar en 10 minutos algo que generalmente no te escuchan, uno busca el certificado y se va? Entonces, ¿cómo lograr que el congreso efectivamente sea un congreso de escucha, de reflexión, de intercambio, de riqueza y no un pretexto para conseguir un antecedente para la carrera académica? Bueno, el desafío está en repensar en esto. Entonces, eso también estábamos buscando nosotras con la puesta en juego de estas distintas actividades,
para que no solamente pensemos el contenido, sino la estrategia puesta para poder pensar eso, digamos, como la bisagra entre el contenido de la práctica y qué me pasa a mí sobre ese tema. Mercedes. Sí, a Mercedes. Ah, perdón, te corté, Karen, así que, No. Carla, no sé. No, le pasamos la palabra a Mercedes. Sí, no, coincido con lo que dice Karen y después que además esta analogía con la clase presencial tiene su límite, porque en la clase presencial en general, ante una pregunta y demás, uno, si alguien dijo una idea que era la que iba a decir uno, bueno, uno ya no participa. Entonces, ya bueno, nada, pensé lo mismo que pensó mi compañero y entonces es lo que suele pasar en el ámbito de la presencialidad, cuando somos tantos, y con la idea de que en este caso uno tiene que participar en el foro porque es un requisito de la cursada y es inevitable que empiecen a producirse las reiteraciones. Y después a mí me ha pasado lo mismo con los alumnos. O sea, el foro es muy difícil que funcione como estrategia. Hasta ahora no me funciona que hagan otra cosa los estudiantes. Pero bueno, sí, no sé, yo no he visto muchos foros, lo digo porque vengo haciendo muchos cursos virtuales, y la verdad que el foro como herramienta del aula virtual a mí me produce como un desafío de que nunca termina de cumplir la función para la que está. No sé si es que tenemos que pensar mejor las consignas o tienen que ser muy amplias para que dé posibilidad a respuestas variadas o complementarias, a partir de lo que dice alguno. Pero sí, es cierto lo que observás, Lucrecia, pero es lo que suele pasar. Y uno, bueno, participa porque es el requisito de participación y, bueno, cumple con el tiempo y forma. A veces bueno, sí, coincido con lo que dijo fulano, amplío, pero a veces es complicado que haya suficiente tela como para seguir disparando otras. Y entonces uno tiende a cumplir el requisito que es escribir y cumplir con eso, ¿no? Sí, es un desafío. Quizás el foro en los otros modelos de Moodle que hay es distinto, digamos, este es el que nosotros tenemos y funciona así, pero cuando hacía la analogía con las clases presenciales, si nosotros, por eso te decía Mercedes, si los obligamos a los chicos a que sí o sí tienen que participar, como es acá, habría que ver qué sucede sobre lo que se puede decir distinto. Fíjate cuando tú le vas preguntando al chico, ¿y vos qué pensás de esto? Y no sé, no se me ocurre nada. Punto, se acabó la charla. Pero si nosotros queremos la reflexión activa sobre un texto o sobre algo, queremos que trabajen y les llevamos a la situación a que lo tengan que hacer como requisito yo lo empezamos a construir, bueno, el que no habla ya no tiene nota y el que no opina, y entonces empezamos a poner cosas como para hablar, bueno, se queda en la obligatoriedad y no cumple el objetivo, la actividad de una reflexión activa sobre un tema. Si tienes por eso trataba de buscar la esencia de la actividad, que es lo que nosotros pensábamos con esto, era que poder dialogar sobre algo de manera sincrónica. Tiene sus limitaciones, pero en la presencialidad también sucede. No sé si ustedes en sus aulas, cuando han propuesto espacios de reflexión sobre algo, todos han reflexionado. Quiere decir, hablan todos, o siempre hablan los mismos. O sea, no sucede. Entonces, una forma de pensar, a veces sí, a veces no, uno tiene que ir buscando las formas, ¿no? Más vinculado en esto, y creo que va ya como brevemente como está dado lo que tiene que ver con la planificación, ¿no? Cuando uno planifica una actividad, diseña una actividad vinculada a un objetivo que tiene que abordar, la participación también debe ser planificada y pensada en términos del objetivo que uno quiere lograr y ser... hay una guía, también la tenés que guiar, tanto en la virtualidad como en la presencialidad. O sea, decir, bueno, estos son los parámetros, bueno, ir fijándose, ir retomando lo que dice el otro, poder proponerle al colega o al compañero una mirada sobre cierto tema, digamos, darle devolución sobre lo que se dice. O sea, ninguna participación es meramente espontánea, sino que en los procesos de aprendizaje también es guiada y también es desafiante. Uno espera a veces que los chicos lean y hagan todo lo que uno le propone, pero muchas veces no sucede, o si no,
participan y lo que se dice es con un nivel que no tiene la profundidad necesaria sobre los temas que uno propone, ¿no? Por eso me parecía importante, bueno, darles esta devolución sobre la participación en estas herramientas que hemos propuesto, porque a grandes rasgos todos han coincidido en las mismas miradas sobre los materiales que hemos dado. Muchos, en muchos casos, han coincidido casi, sí, digamos, de manera igual a lo que se proponía en el texto, haciendo referencias directas, y por cumplir, a veces falta un poco de trabajo sobre eso que se escuchó o eso que se leyó, pero no deja de ser algo distinto a lo que nos sucede también con los estudiantes. Entonces, chicas, si alguien quiere agregar algo más. No me quiero demorar mucho porque ya me demoré en venir. No, no sé si querés comentar algo en relación al contenido de la actividad y de los foros. Va llegando. Yo les fui haciendo devoluciones puntuales en el grupo. Tengo que abrirlo el foro bien para no meter la pata y decir cosas que no estuve. No, pero ahí abro la compu y les digo bien sobre los tópicos. Quería destacar algo que me parecía interesante. Bueno, hubo varias cosas, algunas cosas las fui escribiendo y que tenía que ver con, digamos, hay cierta recurrencia en la que fueron destacando sobre el lugar de liderazgo que tiene el docente dentro del aula y esa posibilidad de ese liderazgo construido sobre lo explícito y sobre, no lo dicen ahí los autores, pero lo voy a poner yo como un tipo currículum oculto, digamos, todo eso que uno lo hace explícitamente y lo que muestra sin haberlo planificado, ¿no? Por ejemplo, esto que estábamos haciendo con respecto a un ejercicio con lo del foro podría ser una forma, ¿no? Como uno va contribuyendo, el docente a partir de su planificación dentro de los contenidos, el dictado de las materias, en un referente no solamente en el contenido, sino en la construcción de ese deber ser de lo profesional. Y voy a decir algo que quizás es poco académico, pero a mí yo leía todas estas intervenciones y me acordaba de Mirta Legrand, que tiene que ver cuando dice, como te ven, te tratan. Yo siempre lo usaba en eso porque tiene que ver con eso, ¿no? Eso que uno planifica para que sea visto y eso que sucede sin que uno lo planifica y que también constituye un posicionamiento sobre o constituye ese rol del ejercicio del docente dentro del aula. No solamente dentro del aula, no solamente efectivamente dentro del aula, sino cuando corrige, cuando selecciona los contenidos, y también cuando se encuentra fuera del aula. Es uno de los puntos, alguien lo puso, no recuerdo bien ahora el nombre, que se extiende fuera de las paredes del aula. Y más nosotros vivimos en localidades pequeñas, que te lo encontrás en el supermercado, en el boliche, no sé, en montones de otros lugares. Eso se extiende, ese rol de liderazgo, con las palabras que el compañero había puesto, se extiende también a esos lugares y cómo tensiona también el lugar del docente en su vida privada, ¿no? Que te lo encontrás en la playa, entonces vos ahí también estás enseñando en esos lugares y cómo a nosotros, en el nivel universitario, nos coloca en un lugar diferente con respecto a la construcción vincular con los alumnos. No sé si algo más. No. Lo del iceberg, perdón. Lo del iceberg, que lo destacaron todos también, que me parecía vincularlo también con esto otro, que tenía que ver con otra parte de las intervenciones. Todo esto que uno ve un poquito nomás, ¿no? Un poquito de todo lo que uno trabaja, especialmente bueno, yo creo que la docencia, no sé si la universidad es solamente exclusiva, pero que uno ve un poquito de años y años de formación, de lo que te pasa en la vida cotidiana, de todas las decisiones que fuiste tomando, todo lo que fuiste cambiando a lo largo del tiempo para poder construir ese programa, ¿no? Todo ese trabajo que hay que sostiene, algunos decían que permitía la flotación, yo pensaba, no, quizás lo son. Eso poquito que vemos arriba está sostenido con una gran base debajo de lo que se puede ver y ese trabajo conjunto. Nada más, nos queda poco tiempo y... Bueno, sí, un poco la idea del trabajo en el eje 3, que iniciamos ya en el transcurso de la semana, adelantándoles un
un video grabado comentando 2 de los textos que forman parte de este eje, tiene que ver con eso, con focalizar la mirada en esa parte del trabajo docente que no es tan visible y que tiene que ver fundamentalmente con las decisiones y los supuestos que sustentan lo que hacemos en el aula universitaria. Carla, bueno, trabajó la cuestión de cómo parte de ese trabajo tiene que ver con el trabajo en los equipos docentes y en las cátedras, y luego con el texto de Tedesco trabajamos la idea de planificación como construcción metodológica. Justamente pensando en esto, bueno, en ya no seguir tematizando la cuestión de qué sucede en el encuentro con los alumnos, en el momento interactivo, sino qué sucede antes, que sostiene ese momento interactivo, qué sucede antes y qué sucede después. Y entonces, bueno, hoy la idea un poco también inspirada en el tercer texto que forma parte del eje 3, que es un texto de Lucarelli y que da cuenta de resultados parciales de un proceso de investigación desde la didáctica del nivel superior, inspiradas en ese texto y en los resultados que ese texto nos viene a comentar. La idea de hoy es poder en los subgrupos poder trabajar respecto de cuáles son esas decisiones que tomamos en el momento de la planificación, cómo orientan nuestra acción y sobre todo cuáles son las cuestiones que nos problematizamos antes de ir al aula, ¿no? Bueno, no sé si Carla querés leer las consignas puntuales y yo las pego en el chat. Ahora les vamos a comentar cuáles son esas preguntas, por si hay alguna duda y tal vez ayude a todos en este momento. De todas formas, como hacemos siempre, luego las vamos a replicar en cada uno de los grupos. Las consignas de hoy, fundamentalmente a partir de este video que dejamos respecto de la planificación y de la organización del trabajo docente en la vida universitaria, a partir del equipo de cátedra y justamente la cátedra como unidad organizativa, ¿no? de la vida universitaria. Recuperamos también la cuestión de la planificación a partir del texto de Lucarelli, ¿no? Donde, bueno, se desarrolla esta cuestión, digamos, de las estrategias de enseñanza. Entonces son 3 preguntas. La primera dice, ¿qué inquietudes / preocupaciones tenemos en el momento preactivo de la enseñanza? La 2, ¿qué estrategias desarrollamos? ¿Qué estrategias de enseñanza desarrollamos? ¿Y cuáles creen que son las que mejor funcionan de acuerdo a sus asignaturas? Y la tercera, desde la devolución del estudiantado, ¿qué estrategias de enseñanza son las más valoradas y por qué? ¿Sí? Estas serían las 3 consignas. 2 más desde nuestra perspectiva, y la tercera, recuperando la voz de los estudiantes respecto de aquello que hacemos en las aulas, ¿no? De los modos que planificamos, de los modos que transmitimos, de cómo seleccionamos los recursos para trabajar los contenidos, ¿no? Qué secuenciación vamos dando. A veces parece que no, pero todo eso, digamos, el estudiante, la estudiante lo va valorando. Y tal vez ustedes utilicen también diferentes estrategias para poder evaluar la enseñanza, ¿no? Y sus recursos y demás. Yo, por ejemplo, suelo hacer en los espacios que son virtuales una encuesta a fin de cursado. Y si no, hacemos un espacio de diálogo en clase para poder también levantar estos aspectos respecto de la enseñanza que para mí son muy valiosos, porque me ayudan, me hacen ver cosas desde la perspectiva de los estudiantes para modificar en la próxima cursada, ¿no? A veces tenemos estudiantes más tímidos y tímidas, y tenemos también más osados que se animan a decirnos, profe, esto no me gusta, o profe, me parece que es demasiado PowerPoint, a mí me gustaría que use el pizarrón, ¿no? Siempre tenemos algún tipo de devoluciones. Entonces esa tercera consigna es para que podamos recuperar desde nuestra experiencia qué nos han dicho respecto del modo que enseñamos, ¿sí? Ahora vamos a dividir en 2 grupos por la cantidad de personas. Sí, vamos a dividir en 2 grupos y nosotras vamos a estar en un grupito aparte hoy.
las vamos a dejar que trabajen. Vamos a entrar en algún momento por si hay alguna consulta, pero vamos a dejar que trabajen. Son las 6:40, ahora armo los grupos, voy a demorar unos minutitos, pero nos tomamos 20 minutos, ¿está bien? Para el trabajo de estas consignas, ¿no? Y hacemos del mismo modo, luego los vuelvo al aula general. Cintia, Sergio, María, Juan, vayan aceptando. Sí, justo ahí se me... ¿Están todos? Sí, disculpe que justo estoy saliendo por el tema de los datos. Soy Juan Está bien. Troncoso. Bueno, Juan. Nos queda Cintia. Una. Ahí está.
Me parece que ahí ya volvieron todos. Ah, no, todavía se está sumando. 25 de... Ay, no sé. Es el momento. Ah, tengo que buscar una. Nos faltó tiempo, Carla, te cuento, ¿eh? Estaba interesante el grupo. Me imaginé, cuando entré y escuché, ya nos van a sacar del pequeño grupo, me imaginé que iba a faltar tiempo. Nos falta tiempo. Rico como siempre. Bueno, genial entonces. Vamos a ir arrancando con la puesta en común de lo que estuvieron trabajando. Eran 3 consignas como para pensarnos en la enseñanza, ¿no? Para pensarnos ahí en cómo enseñamos, qué hacemos, qué nos preocupa, qué ansiedades nos genera, ¿no? Si nos quedamos pensando en esto, a mí me pasa mucho de pensar después de que salgo de la clase, incluso cuando planifiqué algo y me salió algo totalmente diferente, ¿no? Cómo vivimos también esa experiencia que se nos cruza en la emotividad, ¿no? También. Y bueno, la voz de los estudiantes como la otra pata necesaria para que ocurra vínculo pedagógico, ¿no? Que es algo que transversalizó este taller, la cuestión del vínculo pedagógico para poder pensarnos. No sé quién quiere comenzar, hoy tenemos 2 grupos, no sé si se asignaron, quién va a asumir la palabra, o si quieren ir comentando de modo libre. Podemos arrancar nosotros. Gaby, vos podés compartir las notitas que estuvimos, el punteo que estuvimos haciendo de ideas. Bueno, genial. Bueno, ahí se ve. Poco cuando hablamos de la primer consigna, ¿sí? Y en esa primer consigna eran las inquietudes y preocupaciones que tenemos en el momento práctico de la enseñanza. Hablamos un poco de la planificación, y cuando hablamos de la planificación hablábamos de esto de las inquietudes que tenemos cuando empezamos a conocer a nuestros estudiantes sobre sus intereses, sobre sus características, sobre su bagaje, sus conocimientos previos para poder anclar la propuesta que nosotros traemos. Y hablábamos de esto, que también salió en el video de presentación de este eje, que la planificación está directamente relacionado con la evaluación permanente que uno va haciendo de esas propuestas que vas desarrollando. Y decíamos que, bueno, que a veces en esas propuestas que planteamos, a veces proponemos ciertas actividades o ciertas estrategias que a veces nos funcionan, que a veces no, que cuando algunas estrategias no nos funcionan, bueno, tenemos que revisarlas, proponer cosas distintas, hasta, bueno, a veces también asumimos que hay ciertos conocimientos que manejan y al momento de proponer una actividad o estar trabajando con los chicos nos damos cuenta de que, bueno, que no, que tenemos que revisar ciertos conceptos de nuevo. Entonces, como ir y venir desde lo que uno propone, lo que vemos que funciona, lo que vemos que necesitan. Bueno, este conocimiento, por eso hablábamos de conocimientos previos, de estas estrategias que a veces funcionan y que a veces no, esta como evaluación permanente de lo que sucede en nuestras clases, ¿no? Hablamos también de la motivación, de que a veces sucede que uno propone algo y que no hay motivación por parte de los alumnos, ¿sí? También hablábamos de la situación en las cuales, en los contextos en los cuales uno tiene, por ejemplo, capacitaciones con pares o con colegas, que a veces pasa mucho el miedo a exponerse, y cómo trabajarlo, ¿no? Hablamos también del efecto de la virtualidad, que cómo uno tiene que ir ajustando la propuesta, que no es la misma la propuesta que uno hace en presencial con virtual, obviamente porque no tenemos ese feedback al instante que nos permita ir ajustando permanentemente, ¿no? Luego paso a contar un poco lo que charlamos sobre la segunda consigna, que hablaba sobre las estrategias que desarrollamos. Bueno, hablábamos un montón sobre, bueno, que las estrategias varían de acuerdo a las distintas disciplinas, a las distintas áreas.
que en algunos casos, justo en el grupo había varias participantes de enfermería y hablaban de lo fundamental que es la presencialidad, de la importancia del intercambio con los alumnos, el docente, de proponer actividades integradoras, ¿sí? Y hablábamos de la alternancia, de lo positivo que tiene también la alternancia entre lo presencial y lo virtual, que si bien en algunas áreas la presencialidad es muy importante, pero el complemento con lo virtual también es muy positivo. Después uno de los compañeros hablaba de la estrategia de storytelling, que cuando nos contaba un poco cómo lo proponían, que esto de plantear una situación, él hablaba justamente del desarrollo de apps, ¿no? Entonces planteaba cómo contando una historia desde una necesidad para generar, en este caso, la app que fuera apropiada como para resolver el problema de esa situación, ¿no? Y que decíamos que, bueno, que en otras disciplinas eso podría ser el equivalente, por ejemplo, a un estudio de casos. Y luego, en la última consigna, sobre las devoluciones de estudiantes, en la consigna 3, se manifestaba que como positivo se valoraba mucho la retroalimentación permanente con los alumnos, el acompañamiento, el poder hacer una reflexión sobre las distintas temas y actividades propuestas. Luego también se valora mucho como algo positivo el apoyo de la virtualidad, ¿sí? Tanto como medio para comunicarse con docentes o con otros compañeros, y también como otro recurso de actividades diferentes, otra forma de acceder a materiales. Hablaban también de la situación en los profesorados como una estrategia de armar material didáctico en el cual los alumnos simulen propuestas para el aula, ¿no? Ponerse en el rol del docente, después de valorar el trabajo, la postura de cada alumno. Esto también de poder poner en práctica lo que se ve en la teoría, y creo que ahí estamos. No sé si alguno de mis compañeros ve que me faltó comentar algo más. No, creo que era todo lo que habíamos estado charlando. Bueno, una síntesis, no quería... Sí, bueno, pero... demasiado. Y en el punto, con relación al punto 3, conversaron entre ustedes cuáles son los modos en que ustedes tienen de retroalimentar la enseñanza a partir de los comentarios de los estudiantes. ¿Qué hacen? No sé, recurren a encuestas, dialogan a fin de la cursada, a la mitad de la cursada, ¿cómo lo trabajan a través de ayudantes alumnos, de alumnos avanzados? Bueno, desde mi parte, yo soy nueva, estoy hace muy poco dando clases en la universidad, soy enfermera, soy licenciada en enfermería, y nosotros, yo estoy dando prácticas integradas, y la forma de tener esta retroalimentación con los alumnos siempre es como una puesta en común. Ahora enfermería está usando mucho el debriefing, que es un método de comunicación, de reflexión después de que hacemos una actividad. Nosotros elegimos, o puede ser un caso clínico como un caso educativo. Entonces, siempre tratamos de hacer eso, la comunicación y la puesta en común, que es lo que nos pueden evidenciar los alumnos y qué es lo que nos dicen a nosotros también en qué les costó. O sea, siempre les preguntamos qué sugieren para que nosotros podamos llegar o vincularnos mejor o que salga mejor la práctica en este caso. Por lo menos desde mi actividad, ¿no? Bueno, gracias, Jessica. ¿Alguien más que quiera darnos su aporte o ideas de cómo tener esta instancia de retroalimentación? Bueno, si no, entonces pasamos al otro grupo. Bueno, nosotros, no sé si todos quieren, mis compañeros, seguir sumando. Mercedes, vos también, que fuiste un poco la secretaria de actas del grupo. Ella iba tomando apuntes.
Creo que lo que fundamentalmente coincidimos con el grupo anterior es en pensar, al iniciar el cuatrimestre, en el grupo de alumnos con el que vamos a compartir toda la cursada. Creo que en eso compartimos, o sea, coincidimos todos en que, bueno, es un tema que nos inquieta o nos preocupa al iniciar la cursada porque, bueno, nos encontramos con una heterogeneidad de alumnos que muchas veces no sabemos qué tipo de alumnos nos vamos a encontrar. Por ahí Natalia sumaba, por ejemplo, que muchas veces tenemos que pensar en estrategias de retención entre alumnos que son, por ejemplo, no sé, del año que corresponde, con alumnos más avanzados. Entonces, bueno, ahí la estrategia muchas veces es difícil de equilibrar y nos vamos dando cuenta en la cursada porque comparten el aula alumnos de primer año, por ejemplo, con uno de tercero o cuarto que ya viene con un bagaje mucho más fuerte y bueno, eso también es capaz que una inquietud o una preocupación con la cual nos encontramos al iniciar. Algo que también surgió en el grupo y que nos pareció muy importante a todos es intentar mantener esa coherencia entre lo que proponemos al iniciar y lo que vamos manteniendo a lo largo de la cursada. Una de las compañeras del grupo que puntualmente es profe en un taller, no sé si quiere después sumar lo que ella comentó, pero esta idea de que, bueno, muchas veces uno como alumno le pasaba que el profe te planteaba una planificación determinada y luego iba como ajustándolo a lo largo de la cursada o modificando las estrategias, y que eso no es del todo positivo quizás. Entonces, bueno, eso también era una preocupación que la compañera de una de las materias de taller o de práctica lo planteaba como una inquietud también, de mantener esa coherencia entre lo que proponemos y lo que dictamos y la forma en que lo hacemos. Bueno, no sé, Mercedes, Natalia, Gloria también si quieren aportar algo a este primer punto. Porque después básicamente coincidimos con el grupo 1 también, obviamente no quiero tampoco redundar, ¿no? No sé, de la primera pregunta, chicas, grupo Mario, por ahí que también lo veo, Sergio, ¿qué más podemos aportar? Sí, creo que... Con respecto perdón, dale Mercedes, después sigo yo. No, que en el momento antes de la enseñanza, en realidad uno además retoma, si ya tiene un par de cursadas hechas, trata de, bueno, de pensar nuevamente al año siguiente, bueno, esto funcionó así, o le hace un retoque en base a lo que ocurrió, o sea, porque el trabajo es siempre dialéctico, o sea, no hay una... trabajamos y revisamos, o sea, ya sea porque revisamos para la clase siguiente, alguna estrategia de tipo más general, que vemos que no funcionó, o una clase que vamos a repetir, entre comillas, al año siguiente, antes de pensarla o antes de entrar a clase, vamos a retomar, decir, bueno, este tema del año pasado lo dimos así, si funcionó fantástico, tal vez lo repetimos tal cual, pero si no, tenemos que revisar ese momento de la pretarea, no sé si ese es el término, o de la tarea previa al momento de la interacción directa con los estudiantes. Así que me parece que, bueno, siempre me parece que hay en el momento proactivo, ahí está, el momento proactivo implica volver a retomar las cosas que nos pasaron en algún otro momento con la clase, y para poder planificar una nueva clase revisando esas cuestiones. Sí, ahí también coincidimos con el grupo 1, respecto a, perdón Natalia, le digo esto nomás, que coincidimos con el punto del grupo 1 respecto al tema del alumnado con el que nos vamos a encontrar. Y creo que todos en el grupo nuestro coincidíamos en esto de que digamos, nos encontramos últimamente en los últimos años con alumnos con muchas carencias académicas o metodológicas, actitudinales incluso, actitudinales que fueron surgiendo también. Por ejemplo, en esto de evadir la idea de trabajar en grupo, es una cuestión actitudinal que lo estamos notando y que también, digamos, tira de lleno cualquier metodología que uno quiera implementar de trabajo en grupo. Entonces, en eso, bueno, Mario también comentaba su experiencia, cómo uno planifica y muchas veces tiene que, bueno, ajustar necesariamente o obligadamente por el grupo de alumnos con los que nos estamos encontrando, todos compartiendo el mismo espacio de una universidad pública, que bueno, estamos recibiendo algunos con muchas carencias que nos están dificultando quizás mantener las mismas prácticas de los últimos, no sé, 15 años, por ejemplo. Perdón, Natalia, que algo querías aportar. Sí, no, con respecto a este nuevo escenario, digamos, en el que estamos recibiendo a los alumnos, creo que uno
tiene como dos formas como de que activan la parte preactiva al momento de pensar una clase o cómo dar unos contenidos. Una, por supuesto, que es la retroalimentación que te la da la propia experiencia, que es cómo tus alumnos te van haciendo retribuciones en la clase, durante la clase, o por ahí en instancias más formalizadas como la implementación de encuestas o charlas o en la clase dedicada exclusivamente a esto, a la valoración de las actividades, las opiniones y demás. Y también creo que lo guía uno, cuáles son los problemas que cada uno considera que son necesarios atender en su campo disciplinar o en su área, ¿no? Como le comentábamos en la parte de ciencias sociales, por ejemplo, la problemática de la lectura y la escritura académica es una cuestión recurrente. Todo el mundo, muchos profes se quejan de que los chicos no saben, no pueden hacer una lectura comprensiva, que no pueden producir escritos. Entonces, por ahí, ese es uno de los problemas que por ahí se tratan o más sea profe, y por ahí uno decide hacer una propuesta orientada a ese lugar. Es una cuestión desde la experiencia, y también tiene como una construcción teórica que te da como estrategias para apuntar a ese lugar, ¿no? Entonces, para mí, la parte práctica tiene una cuestión entre teoría y también entre práctica, y que cada uno de su campo disciplinar la piensa de modo distinto. Teníamos también profes que trabajan en otras áreas, pero lo mismo, es como esta especie de diagnóstico que a veces es más implícito y a veces es más explícito, que guían un poco las prácticas docentes. Bueno, ¿alguien más que quiera sumarse a lo que estuvieron conversando en los grupos? ¿Usted que quiera mencionar algo que no haya estado contenido en lo que fueron comentando las compañeras? O si notaron diferencias, ¿no? Algo mencionaron. Lo que yo quería diferencias agregar, en las asignaturas. No sé si puedo, yo no pude participar porque tuve un problema, pero lo que yo quería aportar, adhiero a algunas ideas que fueron planteando los grupos en relación a las inquietudes y atender a las demandas, y más a los estudiantes que ingresan a la universidad. Por ahí creo que es clave tener en cuenta, porque eso les permite transitar e iniciarse en la carrera y construir esa identidad docente o sea, identidad del estudiante universitario, ¿no? Creo que las carreras de primer año son claves. Y justamente ahí también proponer, bueno, yo no estoy en primer año, pero estoy en el último espacio de la carrera, que es residencia, pero ahí vos vas notando el trayecto de los estudiantes y también vas viendo qué estrategias van adquiriendo o se van apropiando, van construyendo a lo largo del trayecto, y que ponen en juego en los espacios de práctica. Y lo que yo quería agregar acá, adhiero a todos los que dijeron nuestros colegas, es el recurso. Creo que es clave, porque el recurso se usa para que orienta al docente y ayuda al docente a enseñar. Y los estudiantes también van mirando esa práctica y también lo ven como significativo el recurso, ¿no? Y eso también enriquece y genera una dinámica, una curiosidad, y promueve también construcción de aprendizaje, ¿no? Quería agregar eso. Y después adhiero a lo que dijeron mis compañeros en relación a la motivación, al interés, también la heterogeneidad y las diferentes trayectorias escolares con las que ingresan los estudiantes a las universidades. Sí, venimos de un contexto complejo, que hay ciertas debilidades y que, bueno, nos tenemos que buscar la forma de poder ver cómo buscamos líneas de acción para que los estudiantes puedan hacer su trayecto en la universidad, ¿no? Y después preguntarnos también por aquellos que justamente en el grupo, creo que en la discusión que entré en el grupo 2, en la sala 2, hablaban también de preguntarnos qué pasa con esos estudiantes que abandonan y que se quedan en el camino de una carrera universitaria, ¿no? Y preguntarnos eso también. Y creo que también otro aspecto que resaltaron los colegas y los compañeros es la retroalimentación. Es muy, o sea, bueno, nosotros en nuestros espacios lo usamos siempre la retroalimentación, pero va focalizado más que nada, por ejemplo, 3 preguntas. ¿Qué
¿qué aprendiste hoy? ¿No? O sea, si lo hacemos rápido en el encuentro de la finalización de la clase, 3 preguntas. ¿Qué aprendiste hoy? O ¿de qué concepto consideras relevante a retomar en tu práctica de enseñanza? Y cómo lo llevarías adelante, ¿no? Por ejemplo, bueno, teniendo en cuenta una propuesta, ¿no? Te doy así como en línea general. Eso quería aportar. Bueno, gracias Maggie, gracias. Le vamos a pasar la palabra a Yamil y de ahí le pasamos la palabra a Valeria. No, simplemente que ahí Maggie nos hizo acordar que una de las cuestiones que también comentamos en el grupo y que está bien que Maggie nos hizo acordar es que, bueno, todos coincidimos también en que el último día de clases o la última semana, digamos, tenemos esa actitud también nosotros o esa práctica de hacer una especie de relevamiento, de escuchar a los alumnos acerca de, bueno, de también su opinión, su evaluación, su mirada crítica, ¿no? A ver acerca de cómo fue la cursada, no solo en términos académicos, sino también en cuanto a la metodología práctica. Lo que también decíamos en el grupo es que uno quizás pierde la mirada o la opinión de los alumnos que fueron abandonando, porque uno en general, digamos, tiene sentadito en el aula el último día de clases aquellos que han ido aprobando las instancias evaluatorias, parciales, trabajos, etcétera. Y, digamos, quizás nos está faltando la opinión o la mirada del alumno que ha ido abandonando. Bueno, ¿por qué abandonó? ¿Por una cuestión de horario, o una cuestión académica, o una cuestión de la práctica, o una cuestión metodológica? Capaz que eso también nos parece importante remarcar, que no relevamos el último día de clases la mirada de aquel que fue abandonando. Gracias, Yamil. Bueno, voy a hacer algunos comentarios. Me parecieron atinadas las reflexiones que hicieron en los grupos y voy a hacer un comentario vinculado a cómo algunas de las cuestiones que socializaron están asociadas a las discusiones propias del campo de la didáctica en relación a la cuestión del método. Por ejemplo, digamos, en el campo, sobre todo de la didáctica general y luego en el campo de la didáctica de nivel superior, la discusión relativa a si es posible que exista un método, como fue el planteo original de Comenio, un método para enseñar todo a todos. Y acá surgieron, digamos, elementos vinculados a las preocupaciones que ustedes tienen, donde claramente están posicionados en relación a esa cuestión. Obviamente salió la cuestión de que las estrategias varían según las áreas, según las disciplinas, y seguramente dentro de las áreas y las disciplinas también va a haber variaciones respecto de el contexto de formación en el que esas disciplinas están siendo impartidas. Por ejemplo, si es un contexto de una asignatura 100% teórica, por ejemplo, para pensar en una carrera donde yo estoy más familiarizada, en una carrera de educación, una asignatura de pedagogía y una asignatura de práctica 3 o de residencia. Son la misma área, la misma disciplina, pero sin embargo, curricularmente son asignaturas que tienen finalidades, sentidos y ubicaciones curriculares diferentes. Por lo tanto, ahí también seguramente va a haber variaciones respecto de las estrategias que se planteen en una asignatura y en la otra. Y después, bueno, también la cuestión relativa a la preocupación sobre quiénes son los alumnos y la cuestión que es recurrente, digamos, en los ámbitos educativos respecto de la heterogeneidad de los alumnos con los que trabajamos. Entonces, bueno, cómo trabajamos con alumnos que son tan diferentes, sea en cuestión de trayectorias dentro de la propia universidad, o sea en relación a otras cuestiones como podrían ser capitales culturales con los que llegan a la universidad. Acá concretamente se dio el ejemplo de los ingresantes por un lado, y por otro lado, entiendo yo que en asignaturas más avanzadas, que están en los últimos años de la carrera, quizá, o no necesariamente en los primeros años, que son asignaturas que pueden estar siendo cursadas por alumnos que prácticamente no tienen recorrido en la universidad, porque el plan de estudio los deja cursar esa materia, o por alumnos que ya quizás están terminando su
su recorrido formativo. Entonces, pensar en qué estrategia usar cuando tenemos esa heterogeneidad es una cuestión bueno, central en las definiciones que tenemos que tomar. Un poco yendo a la cocina propia de este taller, también es la pregunta que nosotros nos hacíamos al inicio y que bueno, tratamos de resolver a lo largo del cursado, respecto bueno, de cómo trabajar con un grupo tan heterogéneo de colegas en términos de las disciplinas, las carreras y las trayectorias que cada quien tenemos en el ámbito de la universidad, ¿no? Sabiendo que algunos contenidos para algunos seguramente son absolutamente novedosos, para otros son absolutamente conocidos, pero bueno, por ahí la estrategia tuvo que ver con, más allá de qué tan familiarizados estaban con estos textos y conceptos que vinimos a traer, ponerlos al servicio de pensar la propia práctica, ¿no? Esas dos cuestiones en relación al método. Después hay otra cuestión que es muy típica de nuestro discurso como docentes, que lo tenemos como incorporado cuando pensamos en el análisis, en la evaluación de nuestras propias prácticas, que es una frase que a mí me encanta y que yo considero que es una frase muy potente en términos de que puede realmente ser un analizador de lo que nosotros concebimos que es una buena práctica de enseñanza, que es qué no funcionó, lo que funcionó y lo que no funcionó en la clase, ¿no? Y seguramente para, digamos, cada uno pone en valor aspectos diferentes por los que hace que llegue a la conclusión de si una clase fue buena o mala, funcionó o no funcionó. Me parece que detenerse a pensar en eso, por qué yo considero que esta fue una buena clase o por qué considero que funcionó o que no lo hizo, es como un analizador interesante para empezar a indagar, bueno, desde qué concepciones yo estoy proponiendo mi enseñanza y al mismo tiempo desde qué concepciones les estoy pidiendo a mis estudiantes que respondan a las consignas que les estoy planteando, ¿no? Eso me parece siempre súper interesante de poder pensarlo cuando uno hace el análisis de su propia práctica, ¿no? Es lo último que surgió en relación a la cuestión, me pareció súper interesante lo que trajo Yamil a partir del planteo de Maggie, la cuestión de que en general la retroalimentación que tenemos de los estudiantes es de los estudiantes que lograron llegar al final del cursado. Entonces nos falta eso otro que es tan importante, que es, bueno, son esos estudiantes que no llegaron y que justamente son los que han tenido alguna dificultad seguramente. Eso me parece súper valioso de poder bueno, pensar en estrategias que nos permitan, que a lo mejor nos exceden a nosotros como docentes de un espacio curricular, pero que bueno, justamente hay en la universidad programas de acceso, de permanencia, de tutorías y demás, que seguramente pueden ser una buena apoyatura y complemento a la hora de pensar en esa retroalimentación respecto de bueno, del propio hacer en el aula universitaria. Y dos cuestiones más, una vinculada a cómo, bueno, obviamente en todo esto que ustedes han estado planteando, las preocupaciones centrales tienen que ver con el sujeto que aprende, digamos que no es un sujeto único, y cuando yo hablaba de esto de la preocupación por la heterogeneidad, cómo generar una estrategia para un público que es tan diverso, eso también aparece entrelazado a otra cuestión que no se dijo así, pero yo lo leí de este modo, que es eso, es esa imagen que uno tiene respecto del alumno ideal o del alumno que quisiera tener, que todos los alumnos respondieran a esa imagen, y los alumnos reales con los que en definitiva nos encontramos, y cómo uno tiene que moverse en ese, como en ese terreno entre esas dos imágenes. Juan levantó la mano, así que te doy la palabra, Juan. Sí, justo, disculpen que como les mencionaba, no me podía conectar y estoy con esa intermitencia por el hecho de no tener buena conectividad y estoy con los datos ahí a media.
Lo que sí, por ejemplo, aprovecho a mencionar a esa situación cuando comentan de que tenemos, podemos decir, la posibilidad de hablar con alumnos que no han llegado a finalizar la carrera. Y, por ejemplo, en el caso mío fue una situación particular que hace un tiempo atrás me encuentro en un negocio cercano, ahí en la acera Santa Cruz, un muchacho de que había tenido, a mí me llamaba la atención, que me habían mencionado anteriormente que había abandonado, pero podemos decir, dentro de las materias que le había dado, a mí, decir, la trazabilidad que tenía ese chico era un alumno con buenas capacidades y también con potencial, ¿no? Y cuando me lo encuentro, él me menciona, dice, profe, no, y se terminé abandonando, porque habían, no en el caso de su cátedra, dice, pero habían profesores que cuando fue podemos decir, el uso de la pandemia, solamente te dejaban el video y uno quedaba descolocado. No teníamos esa chance de participación que a mí, por ejemplo, me interesaba por lo menos saber, y así me tomaba el tiempo y las pausas en cada tema para ver si se asimilaba o no el concepto, si habían podemos decir, algún intercambio de idea, pero me parece que fue el hecho de la pandemia fue un declive en la capacidad, podemos decir, tanto como pedagógica de los profesores, porque porque me incluyo, a mí también me pasó, que costó mucho adaptarse a todo lo que son áreas virtuales, aulas virtuales que diga, y bueno, y dispositivos, aplicaciones como Zoom, Meet y tantos que la verdad no lo conocíamos. Los afectó mucho el hecho de sentirse tan alejado, podemos decir, de la presencialidad de la clase. Eso sí me parece que es un punto a tener en cuenta y que se nota también es decir, en los años posteriores, los alumnos que te vienen llegando después de 2019-2020 de pandemia. Solamente eso quería decir. Bien, gracias Juan. Sí, lo último que tenía para comentar tenía que ver con eso, con cómo también seguramente la experiencia durante la pandemia trajo algunas reflexiones vinculadas a cómo las experiencias en la virtualidad dejaron alguna huella en, sea las expectativas de parte de los estudiantes, o sea, en nuestras prácticas, incorporando algunas cuestiones que previo a la pandemia no las teníamos dentro del escenario de lo posible de incorporar dentro de nuestras propuestas de enseñanza. Eso es un tema súper interesante para abordar. En algún momento pensamos en incorporar digamos, esa experiencia para ser tematizada en el taller, pero realmente iba a exceder las posibilidades y los tiempos de la carga horaria del taller, pero indudablemente que también es digamos, una variable a tener en cuenta en el análisis de nuestras prácticas hoy, ¿no? Pero bueno, no sé si Carla y Lucrecia quieren comentar algo o si ya vamos comentándoles las cuestiones del trabajo final. No quiero demorarnos más para que ya nos va quedando cada vez menos tiempo, pero me parece interesante esta reflexión bueno, lo que decía Juan en relación a cómo se tensionan nuestras estrategias de enseñanza dentro del aula, especialmente luego de la pandemia, pero también pensaba en relación a todo lo que fuimos trabajando en estos encuentros en el taller y el objeto de este taller en esta diplomatura, y los desafíos que nosotros nos planteamos a la hora de poder diseñarlo, porque son colegas con los que trabajamos, muchos tienen muchos años de ejercicio de la docencia, y repensar las prácticas que fueron solidificándose en esto que vos decías recién, Vale, de lo que me fue saliendo, y de además sobre lo que nos fue saliendo y sobre una dinámica dentro del estudiantado atravesada por múltiples desafíos que también fue cambiando el estudiantado. O sea, si podríamos trazar un hito antes de la pandemia y después de la pandemia, tipo antes y después de Cristo, nosotros podríamos ver, no sé si ustedes lo
lo vivenciaron en sus espacios, pero podemos ver una transformación en el sujeto que aprende, que nos llevó también a nosotros a repensar nuestras prácticas, o por lo menos tensionarlas en algún punto. Hay quienes, algunos las cambiaron, otras no, pero que sí, cómo enseñar en la universidad empezó a ser una pregunta que está empezando a forjarse en ámbitos institucionales más allá de la universidad. El CIN está generando espacios que tenían que pensar lo curricular, lo pedagógico, empiezan a solidificarse espacios en la universidad donde se piensa la enseñanza, algo que no había pasado de manera tan recurrente antes, me parece. Creo que es algo que está generándose este interrogante, donde no alcanza con hacer lo que me salió bien, o no alcanza con subir un video, o que no alcanza subir. Una vez un alumno nos dijo en un taller, hay profesores que son como PDFs con patas cuando dan clases, ¿no? Estas clases magistrales de 5 horas, después de la pandemia no se la bancó nadie, ¿no? Una cosa que hay, entonces repensar cómo abordar lo teórico, cómo abordar lo práctico, que esto que repasábamos con el foro de, bueno, qué pasa ahí, cómo planificar, abordar la participación y el intercambio. Entonces hay muchas preguntas, que quería decir esto antes porque no vamos a volver a encontrar en el marco de este seminario o taller de manera sincrónica, pero agradecerles la participación y el desafío de un día como hoy, por ejemplo en San Julián es 30 grados en este momento, cayéndonos ya a minutos de terminar el año laboral, seguir reflexionando sobre nuestras prácticas de enseñanza en esta clave. Bueno, quiero agradecerles este espacio y esta predisposición al trabajo. Nada más. Bueno, y ahora vamos a pasar a comentarles la actividad del eje número 3, que van a recuperar lo que estuvieron trabajando hoy, pero cada quien, digamos, en la individualidad de sus asignaturas, y después les vamos a leer rápidamente la consigna de trabajo final, ¿sí? Las dos ya quedan en plataforma a partir de hoy, y también va a quedar un anuncio con fechas importantes. Vamos a dar en este momento algunos anuncios. Bien, lo primero es comentarles que vamos a abrir, digamos, para cerrar el eje 3, vamos a plantear una actividad, no va a ser un foro, sino va a ser una actividad donde lo que les pedimos es que sistematicen individualmente lo que estuvimos trabajando en los subgrupos en el día de hoy, es decir, que puedan comentarnos lo mismo que estuvimos comentando, pero ya de manera individual y explicitando, bueno, de qué asignaturas se trata, en el marco de qué plan de estudios, las características del grupo de alumnos. Es una actividad donde nosotros les planteamos la consigna y van a tener un archivo adjunto para que ustedes puedan sistematizar esquemáticamente lo que estuvimos charlando hoy en un cuadro que tiene 2 columnas en donde ustedes van a tener que poner los datos relativos a lo que les estuve comentando, bueno, las preocupaciones que tienen en una celda, en otra celda. También ahí diferenciamos las preocupaciones relativas al momento de planificar la clase y las preocupaciones relativas al inicio del cursado, sea en el año o en el cuatrimestre, ¿no? Y algunas otras celdas que tienen que ver con cuáles son las decisiones que habitualmente toman a la hora de planificar. Es un ejercicio analítico esquemático que la idea es que sintetice individualmente la experiencia de cada quien en relación a lo que estuvimos trabajando hoy. Y la idea es que ese trabajo, la actividad va a estar abierta, obviamente a partir de ahora, todo lo que propongamos, que es esto, y el trabajo final, más mucho más, va a estar abierto hasta el año que viene. Ahora vamos a comentar las fechas, es decir, ya está disponible en el aula y pueden presentarlo a partir de mañana, pero bueno, el plazo va a ser en febrero de 2023. La idea de esta actividad, como de las actividades previas, de los ejes 1 y 2, es que les sirva de insumo para la elaboración del trabajo final, que ahora pasamos a comentar cuáles son las consignas de ese trabajo. Sí. Antes de las consignas del trabajo, también,
en el aula van a encontrar una sistematización de las fechas importantes de acá en más. Esas fechas importantes de acá en más son que en la primera quincena de febrero, un poquito más, porque hasta el 20 de febrero, ustedes van a tener posibilidad de entregar esta actividad que les acabo de comentar, y de intervenir en los foros o en las tareas que en los que no han podido participar en las fechas originalmente previstas. Así que bueno, hasta el 20 de febrero es una primera fecha importante para ponerse al día y o entregar esta última actividad acreditable del eje 3. Y luego también van a encontrar en el aula las consignas del trabajo final, cuyo plazo de entrega va a ser el 20 de marzo. No, perdón, el 15 de marzo. El 15. También esa fecha está estipulada en la consigna y en el aula. Bueno, y lo que les estamos proponiendo para el trabajo final, reitero que la idea es que puedan usar como insumo todo lo que han entregado previamente, digamos, que capitalicen todo lo que han estado trabajando previamente, es que, bueno, en el formato que cada quien considere más oportuno, más adecuado, con el que más cómodos se sientan, que puede ser un video, puede ser un podcast, puede ser un Genially, puede ser un texto en Word o en PDF, un PowerPoint. En cualquiera de esos formatos les pedimos que hagan una producción que responda a 3 puntos. El primer punto dice: con base en las referencias bibliográficas del eje 1 y del eje 2, hacer una caracterización del contexto biográfico, áulico e institucional en el que se desarrollan sus actividades docentes. Ahí lo que les vamos a pedir es que, como muchos de ustedes trabajan en más de una asignatura, que, bueno, hagan una opción por una de las asignaturas en las que se desempeñan. Entonces, bueno, ahí es una suerte de descripción densa de cuál es el contexto biográfico, áulico e institucional en el que ustedes desempeñan su tarea docente. Recuerden que también la tarea docente incluye las funciones de investigación y de extensión. Por eso la idea es que puedan también tener alguna inspiración para esa descripción en los textos que hemos trabajado en el eje 1 y en el eje 2. Algunos de esos textos dan ejemplos de descripciones en función de algunas variables o de algunas categorías que ustedes podrían tomar como insumo para realizar esa caracterización, esa descripción densa. El segundo punto tiene que ver con tomar como las referencias del eje 3 y entendiendo la planificación como una hipótesis de trabajo, les pedimos que expliciten cuáles son las hipótesis habituales en las que basan las planificaciones de sus clases y qué supuestos sobre el enseñar y el aprender en la universidad sostienen las decisiones que toman. Explicitar si pueden establecer alguna relación entre lo que describen en este punto, que es el proceso de planificación, con lo que han descrito en el punto 1, es decir, el contexto en el que ustedes planifican y enseñan. Y el punto 3 tiene que ver con una suerte de, lo pensamos como una suerte de, una foto, una imagen, un fragmento, una escena, en donde ustedes puedan presentar una experiencia, una anécdota, un recuerdo, que dé cuenta de aspectos o de componentes de la práctica docente que nos permitan definirla como una práctica altamente compleja. Es decir, o podría ser como un botón de muestra. ¿Por qué decimos que la práctica docente es una práctica social compleja? Bueno, con un ejemplo mostrar esa complejidad. Esas serían las características del trabajo final. Por supuesto que las van a tener en detalle en el aula. Y también lo que hablábamos antes de la clase es que, como
vamos a tener un tiempo extenso, tanto en diciembre como a partir de la reincorporación en febrero, pueden hacernos consultas en el foro de consultas del aula, y nosotras lo que vamos a estar haciendo es, las vamos a estar revisando semanalmente, y nos hemos puesto como día para responder a sus consultas los días martes. Así que ustedes hagan las consultas cuando quieran, sabiendo que en algún momento de los días martes vamos a estar respondiendo a sus consultas. Por ahí, si se trata de alguna consulta técnica o de cómo subir un archivo, recuerden que también tienen la posibilidad de contactarse con las tutorías, con el foro de tutorías, que ahí la gente de educación a distancia les puede ayudar con alguna cuestión técnica, seguramente de un modo más ágil que lo que nosotros podamos hacer, si es una consulta de ese tipo. Así que bueno, ahora dejamos abiertas el espacio para las inquietudes, consultas, preguntas. Antes de eso, ¿vale? Quería agregar que el modo de envío lo hagan subiendo un archivo con el enlace, ¿sí? En un archivo nos colocan el enlace, así nosotros podemos ir al contenido que produjeron. O sea, es decir, ponemos el enlace, ya sea de un Genially, Canva, todos tenemos, la mayoría tenemos YouTube, entonces podemos subir y dejarlo de modo oculto también, si hacemos algo audiovisual, y solo lo compartimos en el ámbito de la cátedra, ¿sí? Si hacemos un texto, preferentemente que sea en PDF, porque es más ágil para procesar a través de la plataforma. Por supuesto que queremos verlos, verlas, escucharles, así que estaría buenísimo que se puedan grabar, hacer un video, y en ese video ir contándonos estas consignas, qué es lo que pensaron, ¿no? Se pueden armar un guión, escribir algo y a partir de allí poder hablar. Se pueden grabar con el celular. Hay aplicaciones que son muy sencillas para editar video también desde el celular, y que después lo convertimos en un enlace, un archivo, lo ponemos en el Drive y lo compartimos. Así que bueno, también apelamos a su creatividad, que sabemos que existe, porque en la actividad de la clase pasada apareció de múltiples formas. Y bueno, este trabajo final justamente tiene esa característica de no encorsetar, digamos, en un solo formato, sino ofrecer múltiples posibilidades para que ustedes puedan también seleccionar aquella con la que se sientan más cómodos y cómodas, que estén más habituados y que se acomode más a sus propias lógicas de trabajo, ¿sí? Le pasamos la palabra así ahora a Yamil. Sí, no, simplemente para consultar si hay algún tipo de extensión máxima que ustedes nos propongan. Entiendo que somos muchos para corregir y capaz que han planteado eso. Si es un video, ¿cuántos minutos? Si es un texto, ¿cuántas carillas? Más que nada esas cuestiones quería preguntar. No hemos puesto una extensión ahí en las consignas, pero no sé si mis compañeras están de acuerdo, pero si es un video, no más de 5 minutos, ¿sí? También ahí apelamos, digamos, a la capacidad de síntesis. En el caso del texto escrito, también no más de 5 páginas, ¿no? Digo, esos son los formatos, creo, más habituales. 5 páginas si es escrito, si es video o algún archivo de tipo multimedia, no sé, como un Genially, un Canva, algo que sea interactivo y demás, no más de 5 minutos, ¿sí? Pueden poner música, imágenes. Sí, Mercedes. Esto que ustedes mencionan como algo más de producto, estoy como cansada y entonces pues, bajé la atención en el punto. Es el punto 3, ¿verdad? Porque el trabajo tiene 3 puntos, entendí. Claro, los 3 puntos tienen que estar contenidos en el producto. Ah. ¿Sí? Los 3 puntos contenidos en ese producto, que ya sea un texto, un PowerPoint, un video. Por eso les decía, si hacen un video, pueden armarse una especie de guión o de algo escrito en donde van respondiendo a esos 3 puntos. ¿Sí? Una narrativa, digamos, de esos 3 puntos. ¿Alguna otra consulta? Gabriela.
Gabriela, ¿tienes levantada la mano? Ahí estoy, sí. Intenté prender, lo que pasa es que prendo la cámara y se me cae la conexión. Mi consulta se me cortó durante unos minutos, quizás ya lo dijeron, tenía que ver con la actividad que hicimos recién en los grupos pequeños. Lo que nosotros escribimos lo subimos al foro para que tengan acceso el resto de colegas para poder recuperar esa actividad. ¿En qué quedaron? No sé si quizás ya lo dijeron y me perdí. No, la idea es retomar lo que hicieron, solo que no va a ser un foro, sino que hay un espacio, una tarea, en donde cada quien tiene que presentar individualmente lo que trabajaron en el subgrupo, focalizado en la experiencia individual y en la asignatura de cada uno, digamos. El trabajo ahora fue grupal, sí. Entonces ahora va a ser una tarea donde ustedes van a tener un archivo con la consigna, y en ese archivo se van a encontrar con el cuadro a donde sistematizar lo que estuvieron trabajando hoy, con algún nivel de detalle un poquito más profundo de lo que hicieron hoy, pero yo quisiera hacer énfasis en que la idea es que ese cuadro es un esquema, no es que tienen que escribir un ensayo, sino que es esquemático para hacer como esa lectura del proceso de planificación en una cátedra concreta, con un grupo de alumnos concretos, en una asignatura, digamos. Sí, esa parte la comprendí. La consulta por ahí quizás no la formulé bien. Es para poder compartir, porque por ejemplo en el grupo 1 yo fui la que fui escribiendo, digamos, lo que salía, entonces el documento lo tengo yo. A eso voy, para poder compartirlo con el resto de colegas que estuvimos en el grupo. Vieron que en la actividad anterior cada grupo, digamos, subía la producción para que todos tengamos acceso, digamos, de los integrantes del mismo grupo. A eso iba. No sé si en este caso es igual. Lo que pueden, no era un requisito, pero lo que pueden hacer, porque efectivamente les va a ayudar en la elaboración de la tarea, es que quienes hicieron el escrito lo compartan en el foro social del cursante, creo que se llama, en el foro ese general, que hay un foro al inicio del aula, pueden subir ahí el archivo y ya queda disponible para todos los compañeros del subgrupo que quieran utilizarlo como insumo para la tarea individual, si les parece. Bien, bárbaro, gracias. Bueno, gracias Gabriela igual por tu consulta, porque es verdad, ese insumo es necesario para la próxima actividad. Bueno, creo que vamos a ir cerrando, ya estamos pasadas del tiempo que habíamos dicho para el encuentro de hoy. Por mi parte, agradecerles a cada uno y a cada una por asistir a los encuentros sincrónicos, por participar en los foros, por participar, hablar en cada uno de los subgrupos y a partir de cada una de las actividades que fuimos proponiendo. Bueno, nada, es un gran esfuerzo el que han hecho también por estar en este taller de la diplomatura de ADIUMPA, y no me resta más que decirles buen descanso, que tengan felices fiestas, pasen en familia, y nos reencontraremos con las consultas en febrero. También, bueno, les mando un abrazo a mis compañeras que estamos lejos por haber compartido este espacio. Y se me fueron mis compañeras. Ahí están de nuevo. Ahí está, se había desconectado, perdón. Nos estábamos despidiendo. Bien. Yo les mandaba un abrazo virtual porque las tengo lejos, así que bueno, también contentas de compartir este espacio con ustedes. Bueno, sí, la verdad que nosotras también, bueno, agradecerles, como ya lo hicieron Carla y Lucrecia, por bueno, la disposición a estar en un día como hoy, pero también por la disposición al trabajo durante este mes que hemos estado compartiendo, y si bien este es nuestro último encuentro sincrónico, la idea es que podamos, excepto en enero, seguir conectadas a través del entorno virtual con las consultas e inquietudes que tengan en la elaboración de las tareas que quedan pendientes. Así que bueno, les deseamos un buen fin de año y con todas las energías para reencontrarnos el año próximo. Muchas gracias. Disfruten y bueno, que el domingo sea feliz también.
También, claro. Exacto. Que gane No diga Argentina. nada, no hay que bufar. Gracias. Ay. Gracias a todos. Felices fiestas. Hasta luego. Buen año. Muchas gracias. Buen año, buena salud, felicidades. Muchas gracias. Feliz año. Gracias, igualmente.